Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Cristina de Mecklemburgo-Güstrow. Ella fue una condesa alemana que pasó a la historia por la cantidad de hijos que llegó a tener junto a su marido, siendo una mujer que resistió numerosos partos, 4 de ellos múltiples, y soportó con gran fortaleza la muerte de muchos de sus vástagos, además de que fue conocida por ser una condesa demasiado rígida, estricta y piadosa. Esta biografía es realizada por petición de Lady Moon y Pablo Cariaga. Cristina Leonor de Mecklemburgo-Güstrow nació el 14 de agosto de 1663 en la ciudad de Güstrow, en el ducado de Mecklemburgo-Güstrow, actualmente en Alemania. Fue hija del duque Gustav Adolfo de Mecklemburgo-Güstrow y de la esposa de este, la duquesa Magdalena Sibila de Holstein-Gottorp. El matrimonio tuvo 11 hijos en común, siendo Cristina la sexta de sus vástagos. La niña creció en la corte que sus padres los duques poseían en Güstrow, que sería una de las cortes alemanas más esplendorosas e importantes de su tiempo, aunque ésta acabaría perdiendo su prestigio y su poder cuando el linaje de su familia llegó a su fin, ya que pese a que sus padres tuvieron 11 hijos en común, 9 de ellos serían hijas, y los únicos 2 hijos varones que tuvieron los duques murieron antes que su progenitor, llegando así a su fin la rama familiar de los Mecklemburgo-Güstrow. Cristina recibe la típica educación que reciben las princesas de su misma posición, siendo educada para ser una excelente esposa y madre, además de que sería formada en labores domésticas, modales y administración de un hogar, ya que de ella se esperaba de que contrajese un buen casamiento que fuese beneficioso para su familia y que se convirtiese en una excelente consorte. Casi todas sus hermanas consiguieron buenos casamientos con distintos miembros de la nobleza alemana, aunque su hermana Luisa fue la que contrajo un matrimonio realmente importante, al convertirse en la primera esposa del rey Federico IV de Dinamarca, convirtiéndose así en reina consorte de Dinamarca y de Noruega. La educación de Cristina también estaría basada en la religión, creciendo así en un hogar de fervientes protestantes, algo que ocasionó que la princesa se convirtiese en una mujer muy piadosa y que fuese una gran defensora del movimiento religioso protestante conocido como el pietismo. Cristina acabaría siendo elegida para ser la segunda esposa de Luis Christian de Stolberg-Wedern, que era un conde alemán que acababa de enviudar de su primera esposa, la princesa Sofía Dorotea de Württemberg-Neustadt, y como la pareja no había conseguido tener hijos durante su corto matrimonio, el conde Luis Christian buscó rápidamente una nueva esposa que le diese de manera urgente un heredero varón. El 14 de mayo de 1683 se celebró la boda entre Cristina y el conde Luis Christian en la ciudad de Güstrow, en el ducado de Mecklemburgo-Güstrow. Para entonces ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión y él 30. Aquel matrimonio acabaría siendo extremadamente fértil, llegando hasta la nueva condesa embarazada en 19 ocasiones, dando así a luz a 23 hijos, debido a que tuvo 4 partos gemelares. En el año 1684, Cristina alumbró a sus primeros hijos, unos mellizos que serían un niño llamado Gustavo Adolfo y una niña que no recibió nombre, pero ambos niños murieron nada más nacer.
En el año 1685 nació otro hijo llamado Gustavo Ernesto, pero este falleció durante la infancia. En el año 1686 nació Federica Carlota, que sería condesa consorte de Solms-Laubach. En el año 1687 nació Emilia Augusta, que sería condesa consorte de Stolberg-Roßla. En 1688 nació Cristiana Luisa, pero esta falleció durante la infancia. En el año 1689, la condesa tuvo su segundo parto gemelar, alumbrando a una niña llamada Alberta Antonia y a un niño llamado Carlos Luis, pero ambos fallecieron durante la infancia. Es más, estos tres últimos niños mencionados fallecieron con muy pocos días de diferencia, así que esto hace suponer que murieron a causa de alguna epidemia. En el año 1690 nació Gustava Magdalena, una niña que falleció con apenas un año de vida y en las mismas fechas que sus hermanos mayores. En el año 1691 nació Cristian Ernesto, que sería conde de Stolberg-Wernigerode. En el año 1692 nació Cristina Leonor, que sería condesa consorte de Isenburg-Budingen. En 1693 nació Federico Carlos, que sería príncipe de Stolberg-Gedern. En el año 1695 nació Ernestina Guillermina, quien también se acabaría casando con un descendiente de los condes de Isenburg-Budingen. En 1696 nació Federica Luisa, pero esta falleció con un año de vida. En 1697 tuvo su tercer parto gemelar, del que nacieron dos hijos llamados Luis Adolfo y Enrique Augusto, aunque tan solo este último conseguiría llegar a edad adulta. En 1698 nació Sofía Cristiana, pero esta permaneció soltera. En 1699 nació Fernanda Enriqueta, que sería condesa consorte de Erbach-Schomberg, además de ser la tatarabuela de la reina Victoria del Reino Unido. En el año 1701 tuvo un cuarto y último parto gemelar, naciendo dos niños que fallecieron a los pocos meses de nacer. En el año 1702 nació Augusta María, que sería monja. En 1704 nació Carolina Dolfina, pero esta falleció durante la infancia, y en el año 1705 nació la última hija de los condes, una niña llamada Filipina Luisa, que sería condesa consorte de Isenburg-Villisreich. De los 23 hijos que llegó a tener en común el matrimonio, tan solo 11 de ellos consiguieron llegar a edad adulta. Mientras su marido se ocupaba de administrar sus dominios, Cristina se dedicó a la crianza de sus numerosos vástagos, siendo una mujer que se ocupó ella misma del cuidado de sus hijos. También se ocuparía de su educación, siendo ella la que supervisaba la formación que recibían los niños, recibiendo sus vástagos una educación básica basada especialmente en el protestantismo. La corte de los condes de Stolberg-Gedern sería demasiado sencilla y rígida, estableciendo a la condesa un estricto estilo de vida basado en la absoluta piedad, prohibiendo dentro de su corte cualquier tipo de diversión como los bailes, los banquetes o los juegos. También se prohibió la música o beber alcohol, especialmente los domingos y durante las festividades religiosas. En el año 1710 falleció su marido, Cristian Luis, convirtiéndose así su hijo mayor, Cristian Ernesto, en conde de Stolberg
Wernigerode, debido a que su fallecido padre había dejado bajo testamento que éste heredase también el condado de Wernigerode, que había sido gobernado por su tío. Su hijo, Christian Ernesto, tenía tan solo 9 años de edad para entonces, convirtiéndose así Cristina en la regente de los dominios de su vástago. La condesa viuda también dedicó parte de su vida a escribir una serie de manuscritos basados en la piedad. Incluso en sus escritos animaba a sus hijos a llevar una vida basada en la religión y a alejarse de las malas influencias, considerando que la sociedad de su tiempo estaba podrida y llena de pecadores. También animaba a su nuera, la condesa Sofía Carlota de Leiningen-Westerburg, a ser una mujer virtuosa, piadosa y buena esposa. Cristina acabaría falleciendo el 3 de agosto de 1749, a los 85 años de edad, en la ciudad de Gedden, en el condado de Stolberg-Gedden. Sus restos mortales descansan en la catedral de Güstrow, en Alemania. Cristina destacó entre las demás nobles de su tiempo por ser una mujer que consiguió dar numerosa descendencia a su marido, siendo algo que realmente es muy sorprendente, debido a que muchas mujeres de su tiempo morían a causa de las fiebres puerperales, por las complicaciones que pueden surgir durante un parto, o por quedar demasiado débiles, ya que muchas mujeres solían verse afectadas físicamente a causa de los partos y los embarazos tan seguidos, marchitándose lentamente hasta que finalmente morían durante algún parto. Además, muchas mujeres también sufrían de serios estados melancólicos a causa de las depresiones posparto, o por ver cómo sus hijos iban muriendo al poco de nacer o durante la infancia, siendo situaciones muy dolorosas que afectaban a muchas mujeres a lo largo de la historia. Pero en cambio Cristina resistió todos y cada uno de sus partos, además de que afrontó como pudo la muerte de muchos de sus hijos, ya que de 23 vástagos que tuvo, tan solo 11 conseguirían llegar a edad adulta. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Cristina de Mecklemburgo-Güstrow. Espero que os haya gustado esta historia y espero a Lady Moon y a Pablo Cariaga también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras parejas de la realeza o de la nobleza que sean conocidos por la cantidad de hijos que llegaron a tener. Y con esto me despido. Hasta la próxima.